Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy en las aventuras de la espada tenemos a un repetidor. Como no aprobó el primer examen, pues le hemos tenido que traer a un segundo examen. Bueno, después de esta broma, lo mínimo que podemos hacer es saludar a un autor de los que marcan, de los que marcan sobre todo porque los libros suyos tienen enjundia. Y ese autor es Daniel Gómez Aragonés. Bueno, menuda presentación, me da miedo decir cualquier cosa y estropearlo. Pero bueno, a pesar de repetir, de haber venido en septiembre, entre comillas, no, es para mí un auténtico gustazo estar contigo, José Antonio, con Álvaro, y me encanta estar en la espada, empuñarla y luchar. Bueno, pues gracias. Y vamos a presentar al coequipier de este tema, de las aventuras, que, bueno, su labor inconmensurable, sobre todo en redes, es muy importante. Álvaro Peñas, ¿qué tal? ¿Cómo vienes hoy? Muy bien. Hoy vienes motivado, ¿eh? Vienes motivado. Es que esta mañana no he podido aplaudir a Jorge Busadé. Y ya sabes que yo gasto mis energías con él en las ruedas de prensa de Vox y lo pongo por las nubes, y como no he podido ponerle a él, pues os tengo que poner a vosotros. Ya, bueno, está bien, está bien. Bueno, bromas aparte, vamos a empezar con nuestro programa, porque luego el reloj de arena ese que tengo ahí, pues se acaba la arena y bueno, y no hemos terminado. Sobre todo porque hoy, ya sabéis, yo soy el maniático de las menos de 300 páginas, entonces Daniel, para llevarme la contraria, ha hecho un tocho de 700. Pero voy a ser sincero. Le faltan 200 todavía, porque lo cierto es que, como he dicho previamente, Daniel hace cosas con enjundia. Recuerdo aquella entrevista que hicimos sobre visigodos, ¿te acuerdas? Y en un lugar muy especial, además. Sí, en un no se parecía a esto para nada. En un segundo sótano, por lo menos. Sí, tercero, era ¿no? en pleno corazón de Toledo, sí, en una antigua casa islámica del siglo X, 3-4 metros bajo el nivel de calle, pegaditos a la catedral, ni más ni menos, en lo que es el Museo de la España Mágica, y allí montaste el tringlado, micros, cámaras, y con los visigodos nos venimos arriba. Nos venimos arriba. Bueno, pues hoy no nos vamos a venir arriba, nos vamos a subir al piso de arriba directamente, porque este libro que tengo yo en mi mano es un libro que se va a volver imprescindible, no ya como libro de lectura, que lo es también un libro de lectura, pero sí como libro de consulta. Entiendo que un hombre tan joven como Daniel, porque es muy joven ahí donde le ven, y lo que pasa es que, bueno, es el pelo que engaña. Se esconde detrás del pelo. Y bueno, Daniel ha hecho un trabajo de mucho tiempo, porque esto no se hace precisamente en 15 minutos, y Daniel además pertenece a ese grupo de gente que no es de corta y pega, ni que se inventan las cosas, no. Daniel se lo ha tomado muy en serio, ha hecho un trabajo, el típico trabajo en el cual tú vas sumando cosas hasta que sale algo verdaderamente interesante, y sobre todo es algo que está muy, muy relacionado realmente con sus ideas, con su ideología y sobre todo con sus ganas de que todos conozcamos Toledo, porque Toledo en teoría debía de ser la capital de España, no lo es, pero bueno, lo podría ser, de hecho lo ha sido durante bastante tiempo, no precisamente durante un rato como Valladolid. Y no tengo nada en contra de Valladolid, que no se vaya nadie a pensar nada malo. Toledo ha sido la gran capital durante algún tiempo, y esto me lleva a la primera pregunta. ¿Por qué te has metido en este charco que se llama Toledo? Bueno, pues Toledo para mí es mucho más que una ciudad. Esto a nivel personal, evidentemente lo digo, y tengo que barrer para casa. Y esto que estoy diciendo no es toledanismo desbocado, amor por la patria chica, no. Es que cuando tú vives en Toledo, trabajas en Toledo, o incluso cuando visitas Toledo, si no te das cuenta que es una ciudad especial, diferente, con un profundo significado, con un profundo simbolismo que trasciende esos fastuosos muros, monumentos, etcétera, etcétera. Bueno, tienes que hacértelo mirar, eso es importante, claro. Deberías hacértelo mirar, y te anima, te impulsa. Y este trabajo surge en verdad, y al César lo que es del César, por un encargo del editor mi editor de la Esfera de los Libros, Félix Gil, y a partir de otro libro
que es el libro de Simone Montefiore, Jerusalén, publicado por Crítica, que ha servido, y yo lo digo en la introducción del libro, que ha servido de inspiración para hacer Toledo, biografía de la ciudad sagrada. ¿Qué ciudad de España se puede parecer más a Jerusalén? ¿Qué ciudad de España se puede parecer más a Roma? ¿Qué ciudad de España, de alguna manera, a través de ella, podemos entender la historia, el mito, el significado de lo que es nuestro país, de lo que es nuestra patria, de lo que es España? Pues esa ciudad, inevitablemente, me atrevería a decir que es Toledo. Y claro, a mí cuando se me ofreció la oportunidad de escribir esta obra, porque además se quería que fuese una obra voluminosa, ¿no? Que el libro pesa casi 1 kilo, pues yo lo tenía muy claro. Yo siempre había, más allá de los libros anteriores sobre visigodos, ¿no? Toledo, la capital visigoda, etcétera, yo quería algún día hacer una gran obra que estuviese muy, 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 muy vinculada a Toledo. Y en este caso, más que esta, yo creo que no voy a poder hacer ninguna. Entonces, para mí fue un compromiso vital, que espero de alguna manera haber cumplido con él. Yo, de hecho, en el libro lo digo, perdón por lo que haya podido hacer mal y gracias, he hecho algo bueno. Y la verdad que estoy muy orgulloso de este nuevo retoño. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que es biografía de la ciudad sagrada. Siempre incides mucho, por lo que además he estado contigo en Toledo, he podido visitar Toledo de tu mano, y siempre incides mucho en eso, ¿no? En esa capital espiritual de España que sería Toledo. Entonces, en este libro, bueno, veo que reivindicas, ya desde la portada se está reivindicando esa idea. Yo creo que la portada más clara, más rotunda y más bonita, hay que decirlo, permíteme, Álvaro, no puede ser. Aquí se ha hecho, la verdad que desde la Esfera han hecho un trabajo magnífico. La portada es magnífica, ¿eh? Yo de hecho lo vi y me encantó. Que además que lo comenté, sí, que me recordó al Señor de los Anillos, no solo por el tamaño, sino por, no sé, visualmente me recordó. Pura épica, yo creo. Épica, sí, algo... Es así. Eso es. Pues yo creo que el libro, tanto la portada con lo de biografía de la ciudad sagrada, como la contraportada, donde ponemos nuestra Jerusalén, nuestra Roma, es muy claro de por dónde queremos llevar al lector. Insisto, no es algo forzado, no es el querer caer en cómo mola Toledo, Toledo es lo mejor, Toledo es lo más bonito, Toledo es la gran historia de España. No, no. Es que, insisto, si hay una ciudad auténtica para entender la historia de España, es Toledo. No solo el momento de los visigodos porque fue la capital, no solo la época de Carlos V, ciudad imperial, no solo el siglo XX con el asedio de Alcázar. Es que hay muchísimo más. Evidentemente, no siempre su peso es el mismo. Se va modulando y se va adaptando a los cambios de la propia historia de España. Y cuando hemos utilizado el apelativo de ciudad sagrada en lugar de, por ejemplo, ciudad de las tres culturas, que es para mí era caer en un topicazo y muchas veces caer en un buenismo, presentismo malentendido. Es que cuando dice ciudad sagrada, en verdad ya es sagrada para cristianos, para judíos y para musulmanes. Van todos incluidos. No hace falta querer caer en una especie como de ciudad de la tolerancia. Bueno, no. Una cosa es la coexistencia y otra cosa es que se fuesen los tres juntos a tomar algo a la taberna. Eso es muy, muy importante. Entonces, en el libro se incide mucho en que cada vez que utilizamos, entre comillas, también hay que decirlo, el concepto de ciudad sagrada, es que el lector entienda que Toledo es algo más que una ciudad. Insisto, es algo más que sus monumentos, que sus calles, que sus personajes. Toledo es España, España es Toledo. Bueno, es un principio muy interesante. Además, España es Toledo. Titular. Teniendo aquí la bandera y eso, pues me he venido ahí un poco. No, pero sí, es verdad. España es Toledo, porque además las características físicas, digámoslo así, de la plaza así lo indican, pero además es esa fotografía, esa pintura, ese refrendo de todo lo bueno que tiene España. Sobre todo somos gente seria, somos gente trabajadora, que de sol a sol labora y que también cuando hay que rezar, reza. Y sobre todo, Toledo es la demostración viva de que cuando alguien dice aquí estoy yo, está. Y eso hablamos del siglo XX, pero también hablamos de la España visigótica. Y también hablamos de la Hispania romana, aunque en la Hispania romana quizá Toledo fue más un cruce de caminos que otra cosa. Pero no todas las ciudades
como pueda ser Trujillo, que es quizá junto con Cádiz las dos más antiguas o reconocidas como tales ciudades más antiguas, no todas pueden de poner sobre la mesa una historia que arranca en el Paleolítico, como le pasa a Toledo. Claro, lo que pasa es que eso es muy desconocido, ¿no? En verdad, de Toledo, y lo digo en el libro, muchas veces nos llega el sota caballo rey, ¿no? Nos quedamos un poquito con el tema del Toledo de una época visigoda, los reyes godos, y muchas veces llega un poco contaminado y malentendido. Luego ya así como pues, esa Tula y Tula, esa ciudad en época musulmana. Nos vamos a la plena Edad Media, las tres culturas, Alfonso X, por ser toledano de nacimiento, y además ahora estamos en una época muy interesante ligada a la figura de Alfonso X el Sabio. En Toledo el mes que viene se inaugura una gran exposición por el 8º centenario de su nacimiento. Luego a lo mejor un poquito de reyes católicos, el siglo XVI con tema de los comuneos y Carlos V bastante, el Greco. Y un poco más te descuidas, saltas al 1936 con el tema del episodio de Alcázar, y ya está. Y ahora, pues en las últimas décadas, su condición de capital de autonomía, capital de Castilla-La Mancha, y pues, todo el jaleo turístico que tiene, y que Álvaro también conoce bien. Y nos perdemos en eso. Y claro, cuando tú intentas reivindicar otros... reivindicar, a lo mejor no suena bien porque es un concepto muy político, intentas recuperar y divulgar otros episodios históricos también muy importantes y muy, entre comillas, toledanos, no es que quieras hacer, y esto también engarza con lo que he dicho antes de Toledo es España, España es Toledo, un fetiche de Toledo, porque no hay que hacer un fetiche de Toledo, ni un fetiche de España, ni un fetiche de la historia. La historia es maestra de vida. Y nosotros no juzgamos a la historia es la que nos juzga a nosotros. Y a través de la historia de Toledo podemos aprender mucho y conocernos mucho. Podemos saber que Toledo, sus raíces, de alguna manera, o ese Toledo antes de Toledo, como digo en el libro, nos lleva a la prehistoria. Que Toledo fue una ciudad muy importante en época prerromana con los carpetanos, pero seguramente la ciudad más importante de la Carpetania, es decir, del corazón de la península ibérica. Que también fue una ciudad muy importante en época romana y mucho más de lo que se venía pensando hasta ahora. Evidentemente no queremos decir que Toledo fuese Mérida Augusta o Tarragona, Tarraco. No. Pero sí seguramente que fue la ciudad más importante a nivel de lo has comentado antes, de estrategia, de caminos, de comunicación del centro de la península. Porque si nos vamos a pensar en el centro de la península, que alguien apunte una gran ciudad romana. No hay, bueno, tienes Complutum, pero tampoco es el centro. O sea, el centro. No, y tampoco Complutum era tan importante. Claro. Entonces, tienes Toledo, Madrid, pero Madrid aquí no puedes meterlo en esta ecuación. Entonces, tuvo su peso, tuvo su importancia, y evidentemente, si el reino visigodo de Toledo, si los reyes visigodos hacen de Toledo su capital, es porque Toledo no era una ciudad, no era un pequeño asentamiento, por decirlo así, era una ciudad como Dios manda, que seguramente tuvo unas infraestructuras muy interesantes a lo largo del Bajo Imperio Romano, que aguantó muy bien la crisis del Bajo Imperio. Esto en la arqueología creo que nos tiene muchísimo que aportar y que ofrecer, y en Toledo, gracias a Dios, hay unos arqueólogos estupendísimos, si se me permite la palabra. Luego entramos en ese gran Toledo, o sea, cuando comienza el mito, la Ur Regia, la gran capital de los reyes godos, ¿no? La ciudad de Leovigildo, de Recaredo, Sisebuto, Chindasvinto, Recesvinto, Bamba, podría decir la lista entera, pero bueno, no vamos son 33, a... son muchos. Sí, no vamos a probar. Supongo que la sabes. Por supuesto, yo me la sé. del primero al último y del último al primero, y si no que se me caiga el pelo. Me la juego totalmente. Y... la ciudad de los concilios, tercer concilio de Toledo, 589, conversión al catolicismo, cuarto concilio de Toledo, presidido por San Isidoro de Sevilla, el gran faro intelectual del occidente europeo. Luego tenemos el Toledo musulmán, lo hemos mencionado antes, Tula y Tula, que fue una ciudad, y esto muchos lectores a lo mejor podían desconocerlo, si hay una palabra que define a Toledo en los primeros siglos de dominación musulmana, es que era una ciudad muy rebelde al poder de Córdoba. O sea, los emires de Córdoba, por decirlo de alguna manera, seguramente estaban hasta las narices de Toledo, que no dejaba de rebelarse. De hecho, el Madrid musulmán surge, como nosotros lo decimos en una las especie de contrapeso, ¿no? Rutas y visitas guiadas que hacemos en Madrid, es como una especie de cuartel de la Guardia Civil. ¿Para qué? Para controlar, por un lado, las incursiones de la Sierra del Guadarrama que hacían los reinos cristianos, y por otro, para controlar a la rebelde ciudad de Toledo.
Madrid y Toledo son dos ciudades que ya adelanto y también lo remarco en el libro, están profundamente ligadas, muy vinculadas. Seguramente hay pocas ciudades en España que se puedan dar tanto la mano, incluso como sucede hoy en día, que estamos a 30 minutos en el AVE. Luego tenemos ese gran Toledo de la Reconquista, de Alfonso VI, el Bravo, de Alfonso VII, el Emperador. Que, ojo, Alfonso VI cuando reconquista Toledo, antes ya se había hecho llamar emperador, siendo una tradición de los reyes de Asturias y de reyes de León, amparada en la tradición gótica. Alfonso VI, cuando reconquista Toledo, también se hace llamar, en latín evidentemente, emperador toledano. Alfonso VII, también conocido como el emperador, se entierra en Toledo. Esto es puro simbolismo, esto no es nada casual. Es el primer rey cristiano que se entierra en Toledo, en la catedral, en donde está la mezquita que está transformando en catedral, desde los reyes godos. Mira que había pasado años, siglos en este caso. Simbolismo, sí. Luego tenemos a Alfonso VIII. Alfonso VIII, según la tradición, es proclamado rey de Castilla en la torre de la iglesia de San Román, donde se encuentra el actual Museo de los Concilios Visigodos. Alfonso VIII reúne a su ejército en Toledo previo a avance hacia la gran batalla de la Reconquista Española, las Navas de Tolosa. Luego tenemos a Fernando III el Santo, que gracias al gran arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, comienza la construcción de la fastuosa catedral gótica que tenemos ahí en el centro de la portada. El nacimiento de Alfonso X el Sabio, su hijo Sancho IV, que le sale muy rebelde, pero que también se entierra en la ciudad de Toledo. Cuando tenemos la guerra civil castellana, cuando pasamos de la dinastía de Borgoña a la dinastía de Trastámara, ¿dónde se entierran los primeros Trastámaras? En Toledo. Porque es la mejor manera de justificarte, de amparar lo que es tu nueva dinastía. Los nuevos reyes de Castilla, que son de otra dinastía, también se vinculan con la ciudad sagrada. Nos vamos a los reyes católicos. Toledo, una ciudad muy vinculada y que sintió un inmenso cariño por Isabel I, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que seguramente, y esto hay que decirlo muy, muy claro, seguramente ha sido la reina más querida en la historia de Castilla. Una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad, y hay que decirlo muy claro. Pero pasa, como es reina y católica, pues como que ya no se tiene tan en cuenta. Pues copón, si reivindicamos el papel de la mujer, reivindiquemos a Isabel la Católica. El Toledo de los... Si no me paráis, yo sigo, ¿vale? El Toledo de los comuneros. O sea, la primera revolución, o lo que puede ser la última revolución medieval o primera revolución moderna, tiene su origen y epílogo en Toledo. Y además sé que dentro de poco vas a tener una entrevista. Sí, además has hablado de Engels, que no es Engels el filósofo político de izquierdas, sino que es una excepcional escritora, porque yo ya he leído un poquito su libro, lo tengo a medias, y es un libro que me gusta, ciertamente. Es una persona que, digamos, que se ha estudiado el tema. Sí, doy fe de, ¿no? Doy fe de ello, sí. Pero lo que más me gusta, y es una pregunta... Bueno, primero decir que Engels va a estar aquí dentro de muy poquito. En esta misma semana la entrevistaremos. Quizás se retrase la emisión de su entrevista un par de semanas, porque estamos entrevistando mucha gente en esta semana y eso va, aunque ya son 2 programas a la semana lo que hacemos, no uno. No paráis. No, es simplemente, hacemos 2 programas. Antes hacíamos uno, ahora se hace 2 veces a la semana el programa. Será por algo. Eso es porque, te iba a decir, eso es porque los oyentes, los espectadores os quieren. Si claro, no, porque alguien nos oye. Claro. O sea, aparte de si no haréis medio. Nuestra novia o nuestros hijos o tal, nos escucha alguien más, ¿no? Y bueno, creo que el tema de los comuneros es un tema muy interesante. Muchísimo. De todas maneras, hay una cosa que yo te quiero preguntar. Vamos a romper un poquito, porque tú has muy lanzado. Sí, yo Vamos a llegar Mira, a mí me llama la atención y luego ya le paso las preguntas aquí a Álvaro. Hay una cosa que me llama la atención. Yo pensaba que el gran valedor de Toledo era el de... bueno, hay un gran valedor de Toledo, ahora ya hay 2, pero hay uno muy grande que es Gustavo Adolfo Bécquer. O sea, Toledo sin Gustavo Adolfo Bécquer no sería tan conocido porque Toledo es el protagonista de muchos de esas pequeñas y cortas historias que él junta, ¿no? Y es curioso que un sevillano, como es Gustavo Adolfo Bécquer, pues hable bien de Toledo y lo ponga también como lo pone. Más que ponerlo bien, lo describe perfectamente. Pero es que tengo aquí a mi derecha a un autor que, siendo de Madrid, vamos a descubrirlo. Sí, yo nací en Madrid. No es toledano, yo nací en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que venir los de fuera a reivindicar Toledo o qué?
hay algo que también dejo que se trasluce en el libro, y es que muchos de los grandes personajes vinculados a Toledo, muchos de las grandes figuras históricas ligadas a Toledo y que hicieron mucho por Toledo, no nacieron en la ciudad. Por supuesto, sí, evidentemente, yo me considero profundamente toledano, tengo casi 40 años y he estado allí más de 30 y estaré allí hasta que me muera, si Dios quiere. Toledo, pues tienes a San Ildefonso, por ejemplo, el gran patrón de la ciudad, nuestro gran patrón, el arzobispo visigodo. Pero, por ejemplo, Jiménez de Rada, gran arzobispo del siglo XIII, conocido como el Toledano, es navarro. Cisneros, qué decir, tampoco era toledano, pero es un personaje muy ligado a Toledo. Lorenzana, a finales del siglo XVIII, uno de los personajes más importantes del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII español, es de Leonés, tampoco es de Toledo. Entonces, realmente es porque Toledo siempre ha llegado mucha gente de fuera, de alguna manera también para hacerse cargo de puestos muy importantes, especialmente en este caso el puesto de arzobispo primado, ya han dejado su impronta. Pero por retomar la cuestión de Bécquer, el libro, y esto lo comentaba antes con Álvaro, al final de cada capítulo tiene un apartado, un epígrafe, podemos llamar, que lo denomino marco legendario. Para mí es muy importante este marco legendario que tiene cada capítulo, ¿no? Y que también sirve de homenaje a don Gustavo Adolfo Bécquer. Y es que Toledo es la ciudad con mayor número de leyendas constatadas de España. Eso es así. Si no me equivoco, la segunda me parece que es Sevilla. Tú puedes entender la historia de una ciudad, de un pueblo o de un país a través de sus leyendas. Pero, y esto también lo defiende mucho, y sé que está por aquí hace poco mi compañero Gonzalo Rodríguez, si sabes lo que es una leyenda, lo que es un mito, lo que es un cuento de hadas, que no es algo que tú ofreces a un niño para que se calle y se duerma, o un mero entretenimiento, no, tiene un profundo significado. Y eso sucede en Toledo. O sea, si cronológicamente situamos distintas leyendas, es que a través de esas leyendas perfectamente puedes entender la época romana, la época visigoda, que no decir, los siglos medievales, los siglos modernos. Evidentemente, cuanto más nos acercamos a nuestros tiempos, desciende el número de leyendas. Eso es, incluso hasta la calidad, me atrevería a decir. Eso es inevitable. Pero Gustavo Adolfo Bécquer, siguiendo con la cuestión de leyenda, yo no diría que le gustaba Toledo, yo no diría que pasó por Toledo y la describió simplemente, sino yo creo que estaba profundamente enamorado de Toledo. Estoy de acuerdo contigo. Además, como buen autor del siglo XIX, sí. Tan enamoradizo yo creo que era y demás, además el tiempo que pasó con su hermano, y se tiene localizado el laurel que plantaron juntos en la calle San Ildefonso, etcétera, etcétera. Yo creo que está profundamente enamorado de la ciudad, y no solo por sus leyendas, sino que conocía la historia toledana, conocía sus monumentos. Claro, la proyección intelectual de Bécquer es brutal. Es para una película ya, por favor, una serie de televisión. Y pocos autores, escritores han hecho un homenaje tan bueno a la ciudad de Toledo, que hoy en día, cuando seguimos haciendo rutas y visitas guiadas por la noche en la ciudad sagrada, la ciudad imperial, Bécquer no puede faltar a la cita, es inevitable. Sería un pecado en este caso. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí personalmente voy a decir algo que no sé si la gente se va a creer. Yo sí me he terminado el libro de Bécquer, Rimas y Leyendas. ¿Se lo cree alguien? Pues es verdad. Porque normalmente no termino ningún libro, no me da tiempo. O sea, surge el siguiente y el siguiente y los dejo todos a medias, ¿no? Pero ese, como lo leí cuando tenía, pues no sé, 12, 14 años, ese sí que lo terminé. Y si tú haces un homenaje a Bécquer en tu libro, que me parece que es lo que haces realmente en cada uno de los capítulos que están relacionados con las leyendas toledanas, pues la verdad es que ya solo por eso merece la pena leer el libro. Es muy importante porque creo que es el homenaje de un español a otro español que está a su vez homenajeando a muchos, muchos miles y millones de españoles que han pasado antes. Oye, no le dejo hablar a Álvaro, pero bueno, ya hablará. Sí. Yo me enrollo mucho. Yo me enrollo mucho. Ya hablará. Oye, vamos a ver. Ha sido muy difícil, porque es relativamente fácil a lo mejor en el siglo XVIII hablar del siglo XVIII porque el número de cosas sucedidas no son muy altas en Toledo. Han pasado cosas,
pero bueno, son muy concretas. Pero cuando hablas de situaciones como la de Leovigildo, que incluso se plantea el tema de la ciudad de Recópolis, que alguien pensó que él fundó Recópolis precisamente, o su hijo fundó Recópolis de cara a llevarse allí la capitalidad, este tipo de cosas, ¿han influido en que tú escojas determinados personajes o determinadas situaciones para cada uno de los capítulos del libro? Porque cada uno está dedicado a una cosa. Sí, o sea, había una premisa muy clara en el libro, y es que había que meter todo, por decirlo así, pero que no caer en decir, pues como te gustan mucho los godos, como te gusta mucho el siglo XVI o te gusta mucho el siglo XIII, que esos capítulos ocupen 300 páginas y un periodo histórico a lo mejor te motiva, entre comillas, menos 50. No. O sea, había que intentar ser justos y equitativos. Y la historia de Toledo da perfectamente para poder hacer eso y equilibrarlo, porque lo que te falta de un lado te lo compensa el marco legendario. Hay que decir que a la hora de trabajar la historia de Toledo actualmente cuenta con algo, y es que la comunidad historiográfica, los grandes popes de la historiografía toledana, a todos los jóvenes que venimos detrás, nos han facilitado muchísimo el camino. Yo lo digo, sin grandes autores de referencia de lo que es la historia de Toledo, sin instituciones como la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, jóvenes divulgadores como yo, y digo joven con casi 40 años, no hubiésemos podido hacer eso, porque el libro intenta enmarcarse en eso que denominamos la alta divulgación. Es decir, que si a ti te gusta la historia, puedas disfrutar de ella, tampoco sin caer en un texto academicista, universitario, pesado, denso, sino que lo puedas disfrutar. Evidentemente no es un libro para leerse en una sentada por sus dimensiones, pero si es para disfrutarlo. Los de la pandemia se pueden empeñar en cualquier momento. Sí, bueno, si nos vuelven otra vez, calla, por Dios. Y lo que me comentabas, en verdad, ya te digo, José Antonio, que como la historia de Toledo es tan grande, tan poderosa, tan fastuosa, y sobre todo tiene más de lo que parece en aquellos momentos históricos que no son top, por utilizar una palabra muy actual, es que una vez que te metes sale todo solo. Y una vez que te metes no quieres parar, porque enganchas un suceso con otro y un personaje con otro. Incluso yo me he reencontrado con momentos de la historia de Toledo y la historia de España que no los tenía tan elevados. Por ejemplo, el siglo XVIII, para mí el siglo XVIII estoy ahora enamorado. O sea, el siglo XVIII en España y en Toledo me parece un siglo a recuperar y a reivindicar. O sea, porque muchas veces se piensa ya que después de la guerra de sucesión, ya el siglo XVIII es súper potente. O sea, a nivel de España se intenta volver a recuperar, tener peso en Europa. A desarrollo de América es brutal, a nivel científico, geográfico, vamos a decir. Y a nivel de Toledo también es un siglo muy interesante. ¿Por qué? Porque al principio tienes los estragos de la guerra de sucesión, donde Alcázar se incendia. Tienes la llegada de la Ilustración, la Real Fábrica de Armas, tan importante y santo y seña de la ciudad, las construcciones y proyectos que realiza el mencionado antes Cardenal Lorenzana. Todo eso te lo ofrece el libro, y a mí también me lo ha ofrecido el libro. Y ya ha sido un gustazo ir mucho más allá del gran Leovigildo y de esa ciudad que construye en honor a su hijo, Recópolis. En Toledo entra todo y da para todo. A mí, claro, he visto que en el libro, efectivamente, haces un recorrido por toda la historia. Pero me llama mucho la atención, como dices, lo del marco legendario. Creo que además es una aportación interesantísima. Sé también que te gusta muchísimo todo este tipo de temas, pero es verdad que las leyendas tienen mucho más importancia de lo que la gente se cree. Siempre son vistas como algo, bueno, secundario, incluso a veces el cuento para niños, ¿no? Quería preguntarte por eso, por las leyendas. ¿Cuál es para ti la leyenda de Toledo? Álvaro, es difícil, sí. Es Ha hablado poco, pero cuando ha hablado... Yo te voy a hacer una pregunta, es que estoy buscando la pregunta. Nos ha golpeado. No me ha acordado un nombre, pero sí, te pues, ha dado bien, sí. Ostras, haría falta 2 o 3 programas para poder responder bien, porque me costaría mucho. A ver, yo creo que a nivel de leyendas, el momento de la caída
de Toledo en época visigoda, con la invasión musulmana, nos genera un marco legendario brutal. Pocos momentos o periodos de la historia de España han generado tantas leyendas como la época del reino visigodo de Toledo y especialmente la invasión musulmana y caída del reino visigodo de Toledo, pérdida de España, como dicen las crónicas y el romancero, etcétera, etcétera. Y ahí leyendas como la de la Cava Florinda, leyendas como la de la Cueva de Hércules y Don Rodrigo. Dios mío, es que me parecen para coger el teléfono, llamar a Mel Gibson y decirle, por favor, vamos a hacer algo serio. Vamos a hacer ya una película. Bueno, realmente Mel Gibson podía hacerlo con cualquier episodio de Historia de España, que no fuese siglo XX, vale, ya del siglo XX, y haría un peliculón brutal. Pero ese momento que tienes muchísima historia, muchísima épica y muchísima leyenda, insisto, es la caída del reino visigodo de Toledo, la caída de la capital, etcétera, etcétera, es espectacular. Y insisto, esas leyendas de la Cava Florinda, de la Mesa de Rey Salomón, del Palacio Encantado, de Don Rodrigo, es que no tiene nada, y esto lo digo con todo el cariño y respeto del mundo, no tiene nada que envidiar a nuestro querido admirado Tolkien. Tal cual. Sí. Si hubiera estado aquí, posiblemente estaría de acuerdo con nosotros. Habría salido Toledo en la Tierra Media. Toledo es un sitio excepcional y bueno, hasta en las páginas rosa, digámoslo así, porque hay un capitán de los tercios que se va precisamente a los tercios a mandar el tercio de Málaga al final, pero se va pues eso de soldado raso, ¿no? Y va creciendo en actitud y tiene una estatua en Toledo, y estoy tratando de acordarme de su nombre, este capitán de los tercios que murió asaltando las murallas de Niza. Garcilaso de la Vega. Efectivamente. Garcilaso, claro, sí. No me acordaba yo del Garcilaso. El gran poeta. El gran poeta es un hombre que no consigue a la mujer que quiere porque ella es de una alta sociedad y él no lo es, muy típico de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y entonces se va a ganar fama y prestigio y dinero, lógicamente, y cuando vuelve se encuentra que ya al cabo de los años, cuando ya es maestra de campo, o sea que no es cualquier cosa, pero fíjate lo que general al cambio. Fíjate lo que hace un toledano y un español del 16. Te rechaza una mujer y te vas a guerrear. Bueno, igualito que ahora, vamos. Sí. Bueno, y se va a guerrear y no de cualquier manera, porque entra, pues eso, de reclutilla, ¿no? Y acaba siendo el equivalente a general, ¿no? Mandando un tercio, que mandar un tercio de soldados viejos españoles no estaba al alcance de cualquier mindundi, ¿eh? Garcilaso de la Vega, bueno, pues me repito otra vez, es un personaje de película, sí. Es el gran poeta. Ese sí que sería para hacer una gran película en Toledo. Brutal, ¿no? Brutal. Además, la estatua que tienes es preciosa, justo detrás de la iglesia de los jesuitas y enfrente del convento San Pedro Mártir, muy cerquita también de la plaza de Juan de Padilla, donde hay otra estatua vinculada al héroe comunero. Garcilaso de la Vega, pues podemos decir de alguna manera que es el poeta toledano, más toledano, muy toledano, por antonomasia. Y la situación de su familia también es muy interesante porque Pero Laso de la Vega está muy vinculado también al tema de los comuneros. Garcilaso en este caso siempre fue leal al César, al emperador Carlos V. Y cuando tú de alguna manera, por un lado coges la obra de Garcilaso de la Vega, que es deliciosa, o sea, pura poesía del Renacimiento, impregnada de esos aires italianos, como no podía ser de otra manera. Cuando coges lo que es su obra, cuando coges lo que es su vida, las cuestiones amorosas, su vida en la milicia, el cómo muere asaltando una fortificación y por ir tan toledano, castellano y español, pecho por delante, se llevó una pedrada, hay que decirlo. Sí, murió una pedrada, curiosamente. Y la verdad es que es decir, Dios mío, no sabemos lo que tenemos. Eso es Toledo, ¿no? O sea, eso es Toledo, efectivamente. Yo creo que es una frase para definir. O sea, yo creo que después de cada gran personaje, después de escribir y analizar cada gran monumento, cada gran episodio histórico, yo creo que se podía acabar diciendo lo que has comentado. Es que esto es Toledo. Toledo siempre va más allá de lo que nos podemos imaginar. Toledo siempre te va a encantar, te va a fascinar, te va a enamorar. Vas a decir, gracias, Señor, por habernos dado Toledo. Es esa España más auténtica, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cuando decimos esto, que estamos incidiendo mucho en el Toledo, España y demás, que por supuesto ya han hecho muchísimos autores previamente, incluso de hace muchos siglos, insisto, no es por caer en un fetiche, no es por querer exagerar la historia de Toledo, no es por querer
apartar las miserias de Toledo, que por supuesto las hay. Toledo tiene sus luces y sus sombras. Toledo, a finales del siglo XVI, muy a finales, sufre una crisis y una decadencia tremenda que llega prácticamente hasta el siglo XX. Hay que decirlo así. Pero que de alguna manera, como aquello de que los árboles no nos impidan ver el bosque, es, más allá de todo eso, a mí me gusta decir que está el mito de Toledo, el símbolo de Toledo. Toledo es mucho más que todos esos procesos históricos, que todos esos personajes. Toledo es casi, ya en el prólogo hago una equiparación con una película que es El Reino de los Cielos, Sí. en la cual hay una escena muy al final de la película, y siento si hago algún tipo de spoiler, en la cual cuando Saladino ya prácticamente va a conquistar Jerusalén y el personaje interpretado por Orlando Bloom rinde la ciudad, le pregunta a Saladino, ¿qué es Jerusalén? Y Saladino le dice, nada. Avanza un poquito, se da la vuelta y le dice, todo. Pues eso es Toledo para mí, en esa equiparación, salvando las distancias, por supuesto, con Jerusalén. Toledo es nada y todo y nada. Es algo que va mucho más allá de sus muros. Sí. Es algo que directamente te engancha al corazón, aunque, insisto, no hayas nacido en ella. Toledo es pura magia. Sí, es una ciudad que siempre dices, quiero volver a esta ciudad. Sobre todo a veces porque es muy difícil aparcar y transitar por sus calles, ¿no? Ahí, volviendo a las leyendas, antes citabas una cuestión que es cierta, ¿no? Es decir, las leyendas, según va avanzando el tiempo, cada vez hay menos leyendas. Pero, sin embargo, pues yo recuerdo que hace más de 2 años, hace 3 años, unos amigos polacos que vinieron a España y yo les llevé a Toledo, ¿no? Oye, bueno, aparte de estar por Madrid hay que conocer Toledo. Muy bien hecho, Álvaro. Sí, eso es fundamental. Y recuerdo que estuve buscando, digo, bueno, aparte ya historia conocía, pero conocía pocas leyendas. Estuve buscando algunas leyendas y me chocó encontrar leyendas referidas a la época de la invasión napoleónica. Me llamó mucho la atención. A ver, es decir, la invasión napoleónica es no solamente la invasión de un país extranjero y que las tropas francesas sean un ocupante, sino es también la invasión de la ideología de la Revolución Francesa, que en un país tan católico como en aquel momento España es un auténtico choque. Es decir, porque sabes que muchas iglesias las convirtieron en establos, hicieron auténticas barbaridades, tropelías y barbaridades, ¿no? Entonces quería comentarte por eso, de ese tipo de leyendas. ¿Qué me puedes contar? Mira, ese episodio que acabas de mencionar, la invasión napoleónica, el contexto de la guerra de independencia, habitualmente no es un episodio que el toledano o el no toledano controle mucho. Pues te quedas más con Madrid, con Zaragoza, con los asedios, ¿no? batallas en concreto y demás, aunque muy cerca de Toledo hubo muchísimas batallas como Talavera, Ocaña y Almonacid, cosa que tampoco es casual, evidentemente. Se generan algunas leyendas, una en la cual una estatua golpea a un general francés, una en la cual una fuente asusta a un soldado francés y una toledana que estaban de alguna manera mancillando, por decirlo así. Pero es que yo creo aquí que la realidad supera la ficción. Y es que, y yo prácticamente lo dejo entrever en el libro, y es la sensación o la conclusión a la cual yo he llegado. Seguramente, junto con la guerra civil, como no puede ser de otra manera, el episodio histórico que más daño ha hecho al patrimonio histórico-artístico de Toledo y seguramente de España es la invasión napoleónica. La invasión napoleónica, a lo cual luego se le suma otro proceso histórico que está muy vinculado, que es 1836, desamortización de Mendizábal, cuando los bienes de la Iglesia son expropiados. Los franceses en Toledo dejaron una huella terrible. Las iglesias fueron conventos, edificios religiosos saqueados, profanados, volados y quemados. Y esto lo comento en muchas rutas, en Toledo por la noche. Toledo, a principios del siglo XIX, tenía 2 cosas que incluso hoy en día sigue manteniendo. Evidentemente, la gloria toledana que podemos llamar, hacía mucho tiempo que había pasado, ya todo la absorbía Madrid. Toledo, por decirlo así, una ciudad de segundo, de tercer orden ya, a principios del siglo XIX. Pero Toledo, a principios del siglo XIX, tenía por un lado el hecho de ser, y como pone en el epílogo, la capital espiritual de España. Toledo fue la capital del reino visigodo, y eso seguía ahí, seguía presente, a nivel simbólico y a nivel espiritual. Y Toledo, a principios del siglo XIX, tenía muchas iglesias, muchos conventos, la catedral primada, muchos edificios religiosos. Y los franceses, cuando llegan aquí, las tropas napoleónicas, cuando llegan aquí, lo que es el tema de la fe ya no les pilla muy cerca. Y por eso asaltan, saquean. Y tú en la España del siglo XIX
entre muchas comillas, casi podías hacer lo que quisieras con esos reyes felones, Carlos IV y bueno, pues Fernando VII, el, entre comillas, deseado, pero lo que no podías hacer bajo ningún concepto era atacar al Cristo, a la Virgen, al santo o a la santa de turno. Sociedad muy tradicional, sociedad muy creyente. Pero los franceses sabían lo que hacían. Por eso hicieron eso en Toledo. Por eso cuando fueron a Burgos, ¿qué pasaron con los restos del Cid o Doña Jimena? No olvidemos, la mejor manera de dañar a un pueblo, a una patria, es atacando sus símbolos. Y eso los franceses lo sabían. Por eso te digo que en este caso la realidad supera y golpea más duramente. Sí, tristemente sí. La realidad supera la ficción. ¿Hasta qué momento llegan? ¿Hay leyendas en el siglo XX? Voy a preguntar. ¿Hasta qué momento llegan esas leyendas? Fíjate, el marco legendario del siglo XX ¿Sí? no he incluido leyendas, porque bien Ujú. es cierto que los grandes recopiladores de leyendas de Toledo, algunas no terminan de ubicar una cronología. O sea, decir, Ujú. pues el argumento de esta leyenda te puede valer para el siglo XI, para el siglo XV y si me apuras a lo mejor hasta para el XVIII. Ahí lo que he hecho es rizar el rizo y añadir otra cosa, que es la Orden de Toledo. La Orden de Toledo, que seguro muchos oyentes de La Aventura de Espada lo conocen, Buñuel, Dalí, Lorca, estos grandes personajes de principios de la década de los años 30, de la época de finales de la dictadura de Primo de Rivera e inicios de la República, que desde su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, que era Madrid, vieron que Toledo era una ciudad ideal para desarrollar esa orden, cuyo gran referente fue pues un cineasta, yo creo que espectacular y clave en lo que es la historia del cine español, como es Buñuel. Entonces, hablando de esa orden de Toledo, de sus peculiaridades, de cómo se empaparon, cómo se embriagaron, y hay que decirlo, emborracharon, literalmente, en muchos casos, de lo que es Toledo, es lo que utilizo para, de alguna manera, engarzar ese marco legendario del siglo XX. Ver cómo, a lo mejor, entre comillas, la leyenda toledana o el motor generador de leyenda toledana ya se ha parado, pero aún así hay personajes que hacen cosas que parecen de leyenda, y la Orden de Toledo encaja de pleno y de lleno. Y luego, por último, para acabar con esto de los mitos y dejar a José Antonio, que me imagino que ya habrá encontrado la pregunta que te quería hacer. Estaba antes ahí buscando duramente. Quería preguntarte precisamente por un mito que es el más conocido de Toledo, pero que realmente es el más ficticio de todos, que es el famoso mito de las tres culturas, presentándonoslo como algo moderno, algo que pudiera encajar en la época actual, ¿no? Él es el problema del dichoso y, iba a decir puñetero, se me ha colado, tenéis que poner un pito ahí. En lo políticamente correcto. Claro, y caer en el presentismo, el querer aplicar con nuestra mentalidad de mujeres y hombres del siglo XXI conceptos que en la Edad Media son absurdos, no se entienden y no tendrían por qué entenderse. No tendrían por qué entenderse. Yo siempre lo he dicho, la mejor manera de entender la historia es meterte de lleno en ella, entender cómo esos hombres y mujeres del año 600, 1000, 1200, 1500 vivían y sentían. No quieres tú hacer que ellos sientan como tú, no. Entonces yo creo que esta premisa para mí es determinante y fundamental. En Toledo no podemos aplicar el término tolerancia como lo entendemos hoy en día, porque hoy en día está revestido de un barniz azucarero de buenismo que en esta época no era así. En Toledo hubo una coexistencia, que esto ya es decir también muchísimo, y es poner más que un punto positivo a favor de Toledo. Estaban los cristianos, estaban los judíos y estaban los musulmanes. Y cuando interesaba, se entendían, y cuando no interesaba, no se entendían. Especialmente que se lo cuentan a los judíos con distintos asaltos que hubo la judería toledana. Uno de los más brutales en el año 1391, también en el siglo XV, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta idea hay que tenerla muy clara, porque cuando hablamos de las tres culturas, no es que un cristiano, un judío y un musulmán estuviesen de la mano, no, es que en una ciudad donde las tres comunidades religiosas, las tres culturas, las tres confesiones podían de alguna manera coexistir, cohabitar, cosa que en el resto de Europa, hay que decirlo así, no se veía. De hecho, el ejemplo más claro y palmario es que cuando Alfonso VIII, que hemos dicho que organiza su ejército para la batalla de las Navas de Tolosa en Toledo,
Cuando llegan los cruzados ultramontanos, que se Sí, llamaban, sí, sí. especialmente franceses, Francos, ¿no? Sí. pero también había de otros países, de otros territorios y otros reinos, llegan a Toledo y ven que en la ciudad hay musulmanes y hay una judería magnífica. Y dicen, vamos a ver, estamos aquí en una cruzada para luchar contra los musulmanes y llegamos a esta gran ciudad, a esta ciudad tan referente, porque Toledo, o sea, su halo trascendía lo que es Castilla, lo que es España. De hecho, cuando se reconquista en 1085 es un hito para toda Europa. Pero nos quedamos aquí, año 1212. Cuando llegan estos cruzados, no lo entienden. De hecho, muchos de ellos o bien venían, o bien amigos o familiares venían de Tierra Santa, donde hay, por decirse, al infiel, al judío musulmán no se le dejaba ni un palmo. Y en este caso, yo creo hasta incluso les dolía más ver a los judíos con ese barrio que tenían en Toledo. ¿Qué es lo que sucede? Que asaltan la judería toledana. Cierto, Y esto molestó perdón, que estoy dando golpes. Molestó profundamente a Alfonso VIII. Sí, la mayoría de los cruzados, de hecho, se van Claro, después de este cuando incidente. van avanzando. Yo creo que es la mejor manera de entender cómo se veía en Toledo, en Castilla, en España, esa relación entre judíos, cristianos y musulmanes. Cuando el ejército cristiano va avanzando hacia lo que es Despeñaperros, lo que ya son tierras andaluzas, van enfrentándose o chocando con los musulmanes en distintas fortificaciones. ¿Qué pasa? Que en un primer momento los cruzados europeos van en vanguardia. Cuando llegan a una fortificación, ni negociación, ni pacto, ni nada. Te paso a cuchillo y fuera. Y Alfonso VIII dice, el rey de Castilla, dice, aquí no funcionamos así. Ahora vosotros vais a retaguardia. Y el primero voy yo. Y si se llega a una fortificación, se negocia. Y si los musulmanes quieren retirarse, bajarse hacia el sur y entregarnos, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Alfonso VIII hizo eso en una fortificación. ¿Qué hicieron los cruzados europeos? Se marcharon. Seguramente no solo se marcharon por esta cuestión. El tema del verano manchego a ellos no les molaría absolutamente nada, evidentemente. Esos calores, esos estragos, falta muchas veces a lo mejor también de intendencia, etcétera, etcétera. Pero eso sí se percibe ahí. De hecho, cuando se retiran, intentan asaltar Toledo. Tócate las narices, ¿no? O sea, se marchan de aquí por las circunstancias políticas, económicas, sociales y diferencias a la hora de alguna manera de funcionar en el campo de batalla, y antes de marcharse a lo que es a los Pirineos intentan asaltar Toledo, que evidentemente no lo consiguieron. Pues de esta manera es como realmente debemos entender eso de las tres culturas. Y yo creo que yo viéndolo así incluso me siento mucho más orgulloso y pleno, porque yo considero que hay que sentirse orgulloso de la historia. Y por supuesto, de nuestra historia faltaría más, de esta manera que no con el edulcorante del presentismo políticamente correcto, buenismo, que ya cansa. Bueno, lo cierto es que llevas muchísima razón. Yo soy de los que van muy a menudo a Toledo. Bueno, últimamente no, porque como no nos dejaban movernos, pero vamos, Toledo es uno de los sitios que verdaderamente me gusta pues eso, para ir un fin de semana, para pasear por sus calles, para sentir esa sensación de que estás en la Edad Media, porque es lo que sientes, estás en la Edad Media. Podrías sentirte en la época visigótica, pero no, realmente cuando te sientes en 1100, 1200, 1300, es la época que tú vives cuando estás en Toledo, ¿no? Y me llama curiosamente la atención eso de lo que tú estabas hablando, porque tú entras por la puerta que viene desde los Cigarrales, atravesando ese puente maravilloso donde rodaron algunas escenas de La Triste, ¿verdad? Y entras y está San Juan de los Reyes, ¿no? Uf. Entonces, de entrada ves San Juan de los Reyes con todas esas cadenas que están colgadas de su fachada, las cadenas de todos esos que habían sido secuestrados, todas esas personas que habían sido secuestradas por los de Orán o los de Túnez o cualquiera de estos piratas berberiscos, y la gente que no lo sabe se queda mirando y dice, ¿y esas cadenas? Y bueno, esas cadenas son las que llevaban los esclavos cristianos que había en Orán o en Túnez o en cualquier otro, o en Bujía o en cualquiera de esos otros sitios, ¿no? Pero es que andas 100 metros y te encuentras dos ejemplos de lo que es la religión judaica, ¿no? Y andas un poquito más y tienes ejemplos de la religión musulmana. Es decir, tú dices que había una zona judía, una zona musulmana y una zona cristiana.
que ahora ya no eres capaz de situar como tal. Se ha convertido en una única zona, no existe esas paredes que separaban unas de otras, y eso quizá da lugar a que haya errores por parte de quien lo ve. Dice, no, bueno, vivían todos revueltos. Vivían juntos, pero no revueltos. De hecho, los musulmanes no tenían una morería, por decirlo así, tan... Sí. Vivían... Era como los judíos que se claro, delimitados. Claro, ¿no? O sea, había como muchas morerías. Uno de los lugares donde tenían más presencia, evidentemente, eran el Arrabal, fuera de lo que es el corazón de la ciudad, pero la judería toledana tenía una cerca, una muralla, un muro, que era prácticamente como una fortificación, por decirlo así, que también servía para administrar su propia justicia dentro. Entonces, claro, cuando tú separas, marcas y defines, es por algo. O sea, una muralla es una frontera. Pues una frontera económica, evidentemente, pero también sirve para defenderte en caso de situación violenta. Y si pasaba eso, es por algo. Entonces, pues eso, no hay que imaginarse, tenemos aquí la imagen de Toledo, pues todos juntos y todos revueltos. No. Cuando interesaba, y lo remarco, había conexión, y cuando no interesaba, que pasaba también muchas veces, había una desconexión muy dura, muy terrible. Es muy importante lo que yo te estaba comentando, porque yo quiero llegar a una iglesia, ¿no? Y indiscutiblemente nadie lo puede discutir, es el faro del universo casi, esa iglesia catedral de Toledo, que no creo que tenga muchas iglesias catedrales en Europa, no ya digo en el resto del mundo, pero ya en Europa se puedan confrontar calidades con la de Toledo, ¿no? Quizá aquí en España la de Burgos y poco más, a la de León y poco más. Las tres grandes góticas, sí. Burgos, León, Toledo. Y si nos vamos a Francia, Alemania y tal, pues tampoco, o sea, habrá un ramillete de 10, 12 catedrales comparables en todo el mundo, comparables a la Catedral de Toledo. Pero hay una iglesia que a mí personalmente me gusta, y es una iglesia en la que yo he oído la barbaridad cultural más grande que he podido oír, y es esta iglesia. ¿Quién la hizo? ¿Franco? ¿Sabes a cuál me refiero, no? A San Juan de los Reyes. Madre mía. Vale. Ya sé por dónde vas. Es como cuando entras en la embajada española en Roma. Sí, ya sé por dónde vas. Entras en la embajada española en Roma y pisas el suelo de... Sí, ya sé por dónde vas. La gran entrada de esa embajada, que en el suelo está el mismo escudo que está en San Juan de los Reyes, que es San Juan de los Reyes católicos. Efectivamente. Efectivamente. Y para mí es una... no es la catedral, por supuesto, pero pocas cosas le tiene que envidiar el conjunto de San Juan de los Reyes. Más pequeñito, pero... A mí me gusta decirlo, y creo que no es un error, que después de la catedral es la iglesia más importante o el edificio religioso más importante de Toledo, al menos en lo que es como conjunto histórico-artístico. Es que no hay que olvidar que San Juan de los Reyes iba a ser el lugar donde los reyes católicos, especialmente vinculado a Isabel la Católica, se iban a enterrar. Además que se levanta tras el triunfo en la batalla de Toro, en ese contexto de la guerra civil por el trono castellano, y además que se levanta ¿dónde? En pleno corazón de la judería, como diciendo, ojo. Sí, por eso te he dicho antes, pasas San Juan de los Reyes y a menos de 100 metros la cruzas, tienes dos ejemplos. Lo que es la puerta del Cambrón o puerta de los judíos, porque entras a la judería, y está ahí San Juan de los Reyes, que evidentemente tiene un programa iconográfico muy vinculado, como no podría ser de otra manera, a los reyes católicos. Pero eso que has comentado ha pasado en otros lugares de Toledo. En la Posada de Santa Hermandad, que es un edificio civil, que es de lo poquísimo que se conserva, pero no solo en Toledo, sino en Castilla en general, de arquitectura civil, porque lo habitual que se conserve, aparte de entramados defensivos, es arquitectura religiosa. La Santa Hermandad, por decirlo así, son los abuelos de nuestra actual Guardia Civil, aquellos que se les decía buenas horas mangas verdes, cuando llegaban tarde porque vestían de verde. También tienen referencias en su fachada a los reyes católicos. Y yo en más de una ocasión también he escuchado el comentario de lo mismo que pasa en la Escuela de Arte de Toledo, que está pegadita a San Juan de los Reyes, que tiene su águila de San Juan correspondiente. Lo mismo que si es un escudo franquista. Hay que hacer mucha didáctica, mucha pedagogía.
que la historia de España es mucho más bonita y mucho más grande que lo que pasó a partir de los años 30 en este país, por el amor de Dios. Y nuestra simbología no se reduce a lo que unos determinados personajes hiciesen o no hiciesen en esos mismos años. Entonces, si esto pasa, que yo creo, y porque yo soy una persona de fe, creo que cada vez va pasando menos, porque yo creo que ahora mismo tenemos un momento de un anhelo por reencontrarnos con nuestras raíces y esencias muy profundo. Imagino estáis de acuerdo, yo por lo menos lo notamos en las rutas, en las visitas guiadas, en los podcasts, la audiencia que tenéis vosotros, que es inmensa, en los libros, es porque la gente quiere saber mucha más historia, y cuanto tú más historia sabes, menos ignorante eres, menos fácil de manipular eres y menos barrabasadas cometes, como identificar a los Reyes Católicos con un dictador. Sí, con 500 años de diferencia nada más. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Dame 1000 veces Reyes Católicos y quítate política del siglo XX. Oye, hay un edificio que a mí personalmente me gusta mucho, que es un edificio casi totalmente reconstruido, que tiene la estatua de Carlos V en el centro de su patio central. Lo han convertido la parte de abajo en museo, la parte de arriba en biblioteca, pero no se puede evitar, a la que se pisan esas losas de ese patio, las reminiscencias de la cantidad de soldados. Y es así, soldados, sean soldados o generales, soldados de España que han pasado por allí, y que ha servido también de marco incomparable para la música, porque hay un casi himno de España, casi llegó a ser himno de España, le faltó el canto de un duro, precisamente fue Franco el que curiosamente lo impidió, que es una de las canciones más bonitas y que habla precisamente de Toledo, ¿no? Evidentemente te refieres al Alcázar. Al Alcázar y al himno de infantería. Claro que sí, porque además el Alcázar fue sede de la Academia de Infantería, luego evidentemente con el suceso del año 36, el famoso asedio que prácticamente hizo que un 75% de Alcázar, que esto es una burrada, un 75%, sí, que destruido, que los oyentes han visto fotografías, vídeos, incluso la famosa película Sin novedad en el Alcázar, etcétera, quedase arrasado. Luego, posteriormente, se levantó la Academia de Infantería actual, de ese estilo neoherreriano, que a mí me parece muy bella. O sea, me parece un edificio Te voy a contar una majestuoso. Cosa. No sé si lo has vivido. ¿Has vivido alguna vez una jura de bandera o una patrona en el patio de esa nueva academia? He pecado y no lo he visto, pero sí se me han dicho que es... Te pone los pelos de punta. Es un enorme patio. Están calculadas las distancias para los ecos. Nada es casual, entonces. Nada es casual. Entonces hay muchas puertas. En cada esquina hay una puerta y luego hay otras puertas intermedias. Entonces empieza a tocarse una marcha militar a base prácticamente solo de tambor y bombo y platillo, y empiezan a entrar los cadetes. Te estás emocionando, qué bueno. Es que te ponen los pelos de punta. Qué bueno, qué bueno. Se siente de verdad. Pues no te lo pierdas. Pues tomo buena nota. La próxima patrona de infantería vamos a ir los tres juntos. 8 de diciembre es Inmaculada. Vale, el día de la batalla de Empel. Señor, además, el milagro de Empel. Se sigue colocando la bandera de España con la Inmaculada en la torre de la catedral, y debajo de la Academia de Infantería, justo encima del río Tajo, también otra bandera, pues indicando lo de la patrona, etcétera, etcétera. Todo eso todavía se sigue manteniendo, o sea, y esas cuestiones tradicionales y tradicionalistas yo creo que no tienen que perderse, y esto no tiene que ver nada con posicionamientos políticos o cuestiones carcas ni nada de eso. Vamos a ver, es que para sentir a España y para sentir a Toledo te tienes que haber montado en un avión en Kabul o en Sarajevo o en cualquier sitio de los que esa gente que está en esa academia, y a la que te montas en el avión para volver a España, el comandante del avión te dice: bienvenido a territorio español. Te emociona. Eso totalmente. No, Toledo de Tomos es una ciudad que tiene ese alma, ese espíritu, y yo creo que eso aparte... Mira, antes ha comentado José Antonio cuando hemos estado en Toledo alguna vez. La última vez que fuimos nos acercamos para ver a un historiador también, que fuimos juntos, fue para ver a Rubén Villamor. Sí, hombre. ¿Lo conocerás? Sí, claro. Su tema no es Toledo, su tema es Asia, las guerras...
Pero bueno, es un cierto. experto en Todo la un materia. experto. Sí. Bueno, es increíble lo que sabe de ese asunto. Aparte, bueno, he visto, tengo un par de sus libros y la verdad es que son muy interesantes, ¿no? Sobre todo el tema de la guerra allí, la Segunda Guerra Mundial. Y realmente es curioso, ¿no? Pero bueno, está Gonzalo también, que también ha estado por aquí con nosotros. Estás tú y es cierto, cada vez hay más gente joven que está enfocándose en la historia, cada vez hay más pasión por esa historia. Yo creo que en una ciudad como Toledo realmente tienes que estar hueco para no sentirlo. Creo que lo has definido perfectamente. Es que lo respiras por todas partes, ¿no? O sea, yo creo que es una ciudad ideal para dedicarte a la historia, al arte, a la cultura, más allá que, bueno, pues económicamente sabes lo que hay en estos ámbitos, ¿no? Que siempre vas justito, pero yo creo que eso es secundario. O sea, cuando te dedicas a... Creo que también pasa en el mundo periodístico y seguro que dais fe. Cuando te dedicas a estas materias, a estas artes, por decirlo también de alguna manera, lo haces mucho más allá de una situación profesional o socioeconómica, lo haces porque hay una pasión profunda y porque consideras que hay que transmitir algo. Hay que transmitir algo que yo lo veo así, o sea, yo lo que llevo haciendo a lo largo de mi vida considero que no es algo casual, que no es algo, pues estás haciendo esto como podías haber estudiado en ingeniería, podías haber estudiado medicina o derecho o cualquier otra, o haber sido electricista o fontanero, porque todo es igual de digno y de honroso. Hagas lo que hagas, siempre tienes que hacerlo con amor y profesionalidad y espiritualidad. Pero yo considero que si he tenido la fortuna y el privilegio y el honor de dedicarme a lo que me he dedicado y de escribir este libro, es porque hay algo más. Es porque hay algo más. Y ese algo más, en buena medida, también viene dado por donde te desarrollas vitalmente. Y desarrollarte vitalmente en una ciudad como es Toledo, yo lo siento, es para cuando llegues arriba ante San Pedro y decir, gracias. Oye, tenemos un problema. Tiempo. La arena, nos hemos quedado sin arena. Aunque pueda parecer yo he venido a hablar de mi libro. No, oye, pues creo que sí, has hablado de tu muchísimo, libro, ¿eh? muchísimo. No, pero se ha pasado, madre hemos mía. hecho una cosa muy importante, que hemos metido a todo el mundo en vena la pasión por Toledo, pero no creo que hayamos destripado tu libro. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Creo que lo suficientemente bien como para... No le voy a poder hacer mi pregunta típica. Yo siempre a los señores que se sientan en ese asiento o en este, depende de donde me ponga yo también, les pregunto lo mismo. Tú estás frente a la librería donde fue asesinado Canalejas. O sea, Puerta del Sol, librería San Martín. Y en el escaparate de la librería San Martín está Toledo. ¿Por qué compraría yo Toledo, la librería San Martín, si siguiese existiendo, claro? Te puede cambiar la vida. Perfecta definición. Te daba un minuto, pero no, te ha sobrado 55 segundos. Yo creo que las cosas tienen que ser claras, rotundas y directas. Y en el caso de cuando vas a comprar un libro, más allá de que tú ya conozcas al autor o hayas hecho una búsqueda por internet y todo ese tipo de cosas, cuando tú simplemente dices, tengo, yo qué sé, 30 euritos, me los quiero gastar en un libro, ¿no? Pues este es un buen libro. Ese libro te puede entrar o por la portada, o por la contraportada, o porque has escuchado algo que te ha impactado. Te ha podido llegar por un comentario, por una entrevista, por lo que escucha Decisión Radio, por lo que sea. Yo te digo que creo que leer este libro te puede cambiar la vida, tanto en cuanto, fijo que si no has ido a Toledo, vas a ir con otros ojos, y si has ido muchas veces, después de leerlo, seguro que vas también con otros ojos, y te va a enriquecer el espíritu y el alma. Bueno, y ahora algo muy importante. Cuando cualquiera de nuestros oyentes o televidentes decide ir a Toledo, pues tiene que buscarte, porque tú eres la persona más adecuada como buen historiador para enseñar Toledo, ¿sí o no? Doy fe, además, yo doy fe. Yo no, porque yo lo he estado hecho, con él en un sótano, pero no hemos salido. Yo estoy en el sótano, pero después de la visita. Sí, ahí es donde grabamos el anterior programa de Visigodos, es donde solemos terminar nuestras rutas y visitas guiadas, que hacemos cuña publicitaria en Paseos Toledo Mágico con mi compañero Julio César y mi compañero Gonzalo, también muy conocido aquí en Decisión Radio. Bueno, César no lo hemos traído, pero habrá que traerlo. Tendréis que engancharle de alguna manera. Y nuestras rutas y visitas guiadas no es para nada una ruta turística, no es para nada una típica ruta de estas que se ven con paraguas y demás. Es para conocer el espíritu y el alma de una ciudad que está viva, pero no porque estemos ahí los toledanos o los visitantes, no me gusta nada el término turista por ahí paseando, sino porque es una ciudad que si pones el oído,
habla. Ya solamente nos queda una cosa. Álvaro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Nuestro querido amigo Daniel, espero que no sea no solo hasta la semana que viene, sino que vengas muchas más veces, Por supuesto. solo o en compañía de otros. Y a todos ustedes, pues decirles que hasta la semana que viene.